Seguimos sin noticias de la presa de Alcolea y del tan traído y llevado desdoble del túnel de San Silvestre. Dos obras muy demandadas en los últimos tiempos en nuestra provincia, de la que lamentablemente seguimos sin conocer nuevos datos en los últimos días. Muy buenas, bienvenidos. De esta forma arranca este Hoy Debatimos, en el que además vamos a mirar a otras cuestiones de actualidad, como por ejemplo el agua. Les hablaremos de reservas, y es que la provincia de Huelva podría volver a las restricciones si no hay abundantes lluvias en los próximos días o en los próximos meses. Cierto es que han vuelto las lluvias esta semana, pero nos haremos la pregunta de si son suficientes. Miraremos a otras cuestiones de actualidad, en este caso de un triste aniversario, el de la Dana en Valencia, y les contaremos que las ayudas del Gobierno central aún no han llegado a más del 80% de las familias que las solicitaron en su día. Les hablaremos también de cuestiones que tienen que ver con la crónica política. Por ejemplo, Yolanda Díaz podría ir en lista conjunta con el PSOE, donde no consiguió escaño en las pasadas elecciones generales. También les hablaremos de ese adelanto electoral en Extremadura o de ese portazo que le ha dado Junts al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿Estaremos más cerca del fin de la legislatura a nivel nacional? Bueno, pues esta será otra de las preguntas que nos haremos, que haremos aquí a nuestros contertulios en este programa, que de esta forma comienza. Bienvenidos, comenzamos. Como siempre decimos, plantel de lujo en este programa, plantel de lujo y además pluralidad aquí en nuestro plató, y también vía telemática. Álvaro Burgos es, como todos conocemos, un delegado de Agricultura de la Junta y además presidente local del Partido Popular en Mover. Álvaro, muy buenas, bienvenido. Encantado de estar con vosotros. ¿Qué tal? Lamentablemente seguimos sin noticias de la presa de Alcolea y del desdoble del túnel de San Silvestre. ¿Hasta cuándo? Pues esa pregunta, más que respondértela yo, habría que hacérsela a los dirigentes del Partido Socialista, tanto a nivel del Gobierno central como del PSOE en Huelva, ¿no? En la medida que parece que no les preocupa que infraestructuras que son básicas para los sectores productivos de Huelva, pues en el caso del túnel San Silvestre no sabemos nada desde hace unos años, cuando anunciaron el inicio que nunca se dio, y de la presa de Alcolea paralizada al 23% de su ejecución en el año 17, pues cuando ya estábamos a punto de llegar a un acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central, pues de pronto se ha instaurado el silencio tras unas declaraciones un poquito controvertidas de Gabriel Cruz, donde dijo poco más o menos que el Gobierno de España no iba a ceder la competencia de esa infraestructura. Pues bienvenido, Álvaro. Hablaremos con mayor amplitud, naturalmente, de esta cuestión, como también miraremos a la crónica política, la crónica nacional y a un triste aniversario. Eligio, muy buenas. Hola, buenos días. Eligio Taboada es, o buenos días o buenas noches. Eligio Taboada es colaborador habitual de esta casa. Triste aniversario de la Dana en Valencia, y un dato preocupante. Bueno, pues más del 80% de las familias que solicitaron ayuda en su día no las han recibido por parte del Gobierno central. Y por cierto, Mazón sigue ahí como presidente. Bueno, la responsabilidad la tiene Sánchez a día de hoy. Y el caso es que lo que nos llega, las ayudas que no llegan, se convierte en frustración para lo que es el ciudadano. Es evidente que él sigue fallando el gobierno, y bueno, Mazón está aguantando, está haciendo lo que puede hacer. ¿Pero tendría que haber dimitido ya o no? Yo creo que no. Yo creo que Mazón debe de seguir al frente, bueno, del gobierno, que para eso también fue elegido. Bueno, pues bienvenido, Eligio Taboada, uno de nuestros colaboradores habituales, uno de nuestros analistas de guardia, podríamos decir, en nuestro Hoy Debatimos. Otro colaborador, José Antonio González. José Antonio, muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo vemos el mapa político, la crónica política? Un tanto convulsa en estos momentos, ¿no? Por supuesto, porque estamos viendo cómo buena parte de la ciudadanía está ahí metida dentro de la tenaza del bipartidismo, ¿no? Se encuentra con que un gobierno que no está satisfaciendo ninguna de las demandas
importantes que tiene nuestro pueblo, especialmente la demanda de la vivienda, una política justa de vivienda. Sí, y lo de Junts, pero ese se encuentra portazo... con que la alternativa Claro. que se asoma en el horizonte es igual o peor, ¿no? Sí. Que la alternativa de las derechas Y coaligadas. el portazo de Junts al gobierno central, a Pedro Sánchez, ¿esto es puro teatrillo, como dicen algunos? Yo creo ¿Irá, que sí. ahora va en serio? Yo creo que es puro teatrillo. Yo creo que Junts tiene mucho más O sea, que no perder va a dejar que caer ganar al gobierno central, ¿no? rompiendo con el gobierno. Evidentemente hay temas muy delicados para Junts, como es el de la amnistía total al presidente Puigdemont, pero también Junts está en la tenaza de tener que diferenciarse de Alianza Catalana, Claro. que es su rival por Bueno, la pues extrema derecha. hablamos de todo ello. Bienvenidos, plantel de lujo en nuestro programa. Comenzamos. Bueno, vamos a poner nuestro primer punto de atención, nuestro foco en la situación actual de las infraestructuras hídricas en nuestra provincia. Para ello saludamos también en estos momentos en vía telemática a Fernando González, que es presidente de la plataforma Huelva Riega, y lo ven ustedes. Fernando, muy buenas, bienvenido. Muy buenas, muchas gracias. Bueno, pues como hemos comentado anteriormente, la situación es la que es, lamentablemente, cuando ya parecía que estaba cerca ese acuerdo, solo pendiente de firmar prácticamente entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central para que de una vez por todas se reanudasen las obras de construcción de la presa de Alcolea. Finalmente no se ha producido esa reunión. Desde la Junta se apunta al Gobierno central de que no haya sido posible esa reunión, pero en los últimos días han surgido unas declaraciones bastante importantes por parte del secretario de Organización del PSOE de Huelva, Fran Balufo, donde él viene a decir más o menos que el desdoble del túnel de San Silvestre está en ejecución, dice textualmente, y que la presa de Alcolea va a ser una realidad por parte del Gobierno central. Vamos a ver si nuestros compañeros ponen esas declaraciones, que no las tenemos de momento, pero las tendremos a continuación. De momento, Fernando, ¿qué opinión le merece estas declaraciones? Y después las escuchemos. Bueno, a mí me entristece mucho que la mentira sea una de las herramientas de la política, no solamente en Huelva, sino en España. ¿Se está ejecutando el túnel, de verdad? ¿Cuánto hay certificado de la obra? ¿Qué porcentaje se ha hecho? Se lo digo yo, 0. Además, según nuestras noticias, el túnel tiene un problema, y es que la empresa adjudicataria quiere hacer un reformado que la ley no permite que sea un reformado, con lo cual, pues, espérate que venga, porque tendrán que volver a sacar a concurso la obra, según hasta donde llegan mis conocimientos. En cuanto a la presa de Alcolea, este señor dice que qué prisa tiene el gobierno de la Junta de Andalucía en hacer ellos la obra. Claro que tienen prisa. No tiene prisa la Junta de Andalucía. Los que tenemos prisa somos los onubenses. Estamos en una situación crítica. Como bien saben, si las lluvias no nos acompañan, cuando termine el año hidrológico podremos estar incluso en escasez severa. Otra vez volveremos a los racionamientos, a las restricciones. Entonces, me parece que este señor, pues bueno, lleva una política propia del Ministerio Miteco. Yo ayer estuve en un foro que se celebró en el Ejido y tuve la ocasión de escuchar a Fernando Rubio, el presidente de la Junta Central de Usuarios del Valle de la Almanzora. Le explico brevemente que son una Junta Central de Usuarios que tienen diferentes tipos de recursos. Tenían el recurso del trasvase Tajo Segura, se lo han cortado por motivos de caudales ecológicos no justificados técnicamente. Ellos pagan una obra para traerse agua de un embalse de otra cuenca y resulta que la norma de explotación de ese trasvase dice que si la presa baja, la presa está construida, si la presa baja de un nivel no se puede transferir agua a estas criaturas. Bueno, pues el gobierno, la Confederación Hidrográfica correspondiente se ocupa de que de esa presa nunca tenga el nivel. Por lo tanto, tampoco tienen agua de ahí. Pero se buscan la vida y llegan a un acuerdo con una comunidad de regantes de Talavera de la Reina y para que les transfieran por una cesión de derechos 30 metros cúbicos. Hacen todo el papeleo, está todo perfecto. Pues, y llega el Ministerio y dice que por motivos medioambientales no se lo concede. Entonces, no es una cuestión de que quieran o no quieran hacer presas. No quieren regadío intensivo en Andalucía ni en España. Es una cuestión de fanatismo ideológico. Bueno, pues vamos a ver. Con un fanático no se puede dialogar. Bueno, pues vamos a ver las declaraciones, vamos a escuchar las declaraciones en concreto de lo que decía el señor Balufo hace tan solo unos días. Yo
yo no entiendo que no he escuchado nada de la señora Montero y además es que, insisto, las competencias sobre la presa de Alcolea son nacionales, son del Gobierno central. Jamás han estado en la competencia del Gobierno de la Junta de Andalucía. ¿Por qué esa obsesión del Gobierno de la Junta de Andalucía por quedarse con la competencia de la presa de Alcolea? Si, insisto, la única garantía que tienen los onubenses ahora mismo de que se haga la presa de Alcolea es que esa competencia esté en el Gobierno de España. Que no tengan tanta prisa por apuntarse lo que se crean que se tienen que apuntar, porque la única garantía de los onubenses ahora mismo de que la presa de Alcolea sea una realidad en esta provincia es que sigan las competencias de un Gobierno de España que está cumpliendo con todos los compromisos de esta provincia. Yo no entiendo. Bueno, pues eso es lo que dice el secretario de organización del PSOE de Huelva, Fran Balufo. Aquí tenemos un representante de la Junta de Andalucía. También él dice que el desdoble está en ejecución, pero más o menos acusa a la Junta de tener prisas en el tema de la presa de Alcolea. Álvaro. Bueno, lo ha dicho el presidente de Huelva Riega, no es una cuestión de que la Junta de Andalucía tenga prisa, es una cuestión de la que tiene prisa y necesidad en la provincia de Huelva en función del modelo productivo que tenemos actualmente y hacia dónde esta provincia pretende crecer, no solo en el ámbito agrícola principalmente, sino también en el ámbito industrial, minero, turístico o de desarrollo urbanístico de la provincia, ¿no? Las declaraciones de Balufo son, a mi juicio, fruto de una persona que o no tiene ni idea de lo que está diciendo o actúa con mala fe, y no sé cuál de las dos cosas es peor para nuestra provincia. Digo esto porque hasta antes del verano, en las conversaciones que había entre el Gobierno central y el Gobierno autonómico, era la de que el Gobierno de España estaba planteando la posibilidad de ceder la competencia para la finalización de la presa de Alcolea al Gobierno de la Junta de Andalucía. Yo mismo he visto el texto. Lo que pasa que a raíz de no sabemos qué, pues el Gobierno de España y dirigentes socialistas han cambiado el paso y ahora intentan hacerle ver a la provincia de que, bueno, de que estemos tranquilos, que el Gobierno de España la va a finalizar. Oiga, pues si la va a finalizar, no sé qué es lo que estamos esperando. Ya llevamos 8 años de atraso y esta provincia, como ha dicho Fernando, si no llueve en las próximas semanas, volveremos a estar en restricciones. Es decir, estamos poniendo en peligro todos nuestros sistemas productivos principales y eso Huelva no se lo puede permitir. Si a eso le une otras infraestructuras donde nos han jugado una mala pasada, como bien ha explicado también Fernando, como es el desdoble del túnel. Primero, que no es desdoble como tal, porque el proyecto lo han presentado para que el actual túnel de San Silvestre se cierre, se deje para la cría de quirópteros, y no es una invención mía, viene así recogido en la declaración de impacto ambiental, y el actual túnel, al dejarlo cerrado, en el nuevo, solo se permitiría el mismo agua que ahora mismo transcurre por el mismo. Por lo tanto, no tenemos ninguna mejoría en lo que se refiere a la capacidad de transporte. De la misma forma nos ha ocurrido con los bombeos de Bocachanza, que tras la última reunión del convenio de España, del Gobierno de España con Portugal, más allá de beneficiarnos manteniendo como estábamos con una posibilidad de bombeo de hasta 75 hectómetros cúbicos que podemos incorporar en momentos de situación de escasez a nuestras infraestructuras, pues hemos pasado de esa situación a poder bombear un máximo de 42, es decir, perdemos menos 33 hectómetros cúbicos. Es decir, no hay ninguna iniciativa por parte del Gobierno de España que haga ver que tienen realmente creencia en el modelo productivo de nuestra provincia y, por tanto, parece que lo que quiere es que se paralice todas las posibilidades de desarrollo en la industria de hidrógeno verde, en la agricultura, en la minería, en el turismo y en el desarrollo, como he dicho antes, ya termino, de las posibilidades de crecimiento urbanístico de toda la provincia. Y en esta situación nos preguntamos algunos, Fernando, ¿cabe la posibilidad de que el sector pueda emprender movilizaciones en los próximos días o de momento esta posibilidad no está encima de la mesa? Vamos a ver, yo, en mi opinión, el único daño que se le puede hacer, que le pueda convencer al gobierno, es restarle apoyo electoral. Pero eso no depende de nosotros. Cada uno vota libremente por el momento, a quien cree oportuno. Entonces, sí nos podemos movilizar. Ustedes recuerdan que en el año 2023, me parece que fue, hicimos una gran manifestación en Sevilla que tuvo un impacto grandísimo. Pero esta gente no ha cambiado de opinión. Como estaba diciendo antes, estamos hablando con fanáticos medioambientales. Y un fanático se caracteriza porque no se puede dialogar con él. Tiene 2 o 3 ideas metidas en la cabeza y no se las saca nadie. Por mucho que dialogues, él va a volver otra vez al punto de partida. Y esto es lo que creo que ha pasado con el convenio que comentaba Álvaro. Que cuando han llegado y se han dado cuenta
de que iban a firmar un convenio para que la presa le hiciera la Junta de Andalucía, han caído en la cuenta de dos errores que habían cometido desde su punto de vista, claro está, que es, primero, que la presa se iba a hacer, que ellos no quieren que se haga, y segundo, que además el tanto se le va a apuntar la Junta de Andalucía y no ellos. Entonces, como se barrunta porque se huele y en el ambiente están, bueno, por supuesto las elecciones regionales y a lo mejor también las nacionales, pues ha llegado la señora que manda en el Partido Socialista en Andalucía y ha dicho, eso es lo que yo supongo, ha dicho, oye, que de convenio nada, que no se firma nada, que es que si no vamos a quedar como aquel torero famoso en Almagro. Y creo que es eso, simplemente... En definitiva, que el PSOE no va a permitir que la Junta de Andalucía se cuelgue la medalla de concluir las obras de la presa de Alcolea. Es más o menos lo que está dejando entrever, ¿no, Fernando? Porque no le conviene electoralmente. Aunque tampoco le conviene electoralmente que se lleven que todos tengamos en la cabeza que ellos no quieren que se haga la presa. Entonces juegan a mentir, como ha hecho el señor Balufo. Es decir, que no nos preocupemos, que la presa la van a hacer ellos. ¿Y por qué no nos vamos a preocupar si, como bien ha dicho Álvaro, llevan 8 años y no han hecho nada? ¿Por qué no nos vamos a preocupar? Claro. ¿Tenemos algún motivo para confiar en ellos? Bueno, pues ¿qué opinan nuestros contertulios aquí en Plató, José Antonio? Bueno, precisamente el señor Burgos ha aclarado que ya llevamos 8 años de retraso con estas infraestructuras. Por tanto, estas infraestructuras ya están pendientes desde la época del gobierno de Rajoy y en su momento tampoco hizo nada. O sea que, evidentemente, ni los gobiernos centrales del PP ni los del PSOE parece que apuesten mucho por esta obra. Está claro que estas infraestructuras es posible que sean necesarias. Yo creo que parece que hay un consenso al respecto. También es verdad que hay un problema, hay una hipoteca importante de la cual no hablamos. Es si hay garantías de que se van a descontaminar esas aguas que confluyen en la presa de Alcolea, que todas sabemos perfectamente que son aguas que vienen cargadas de residuos mineros y todavía no hay sobre la mesa un plan claro que nos diga cómo se va a descontaminar. Me imagino que eso será uno de los principales obstáculos que hacen que esta obra a día de hoy todavía no haya visto la luz. Creo que está muy bien que pidamos infraestructura hídrica, pero también tenemos que pedir garantías, ¿no?, de salud pública. Porque estamos viendo a día de hoy cómo la Junta de Andalucía, por ejemplo, particularmente, no se caracteriza por su defensa de la sanidad o de la salud pública. Tampoco este tema no puede quedar ahí a un lado, ¿no? Hay que ponerlo en primer lugar. No es cuestión de fanatismo, como decía el señor de los riegos, es cuestión de salud, algo tan importante como que el agua que nos llegue sea un agua que esté en buenas condiciones. Y hay muchos informes científicos que dicen que esas aguas contienen tal cantidad de residuos mineros metalúrgicos que va a ser difícil que sean aguas aptas ni para el riego ni para el consumo humano. Bueno, pues no sé si Álvaro quiere... Siempre hay que aclarar un par de cosas. No, me gustaría contestarle a mí, Bueno, pues venga, Fernando y después Álvaro, por ejemplo. Sí. En primer lugar, he de decirle que esa excusa de la no idoneidad de las aguas o de la mala calidad de las aguas es la que puso este gobierno para paralizar, para no reanudar la obra que inició el gobierno anterior. O sea, eso que ha dicho usted de que los gobiernos centrales no habían hecho nada, no. El 23% de la obra que está hecho lo hizo el gobierno anterior a este. Se paralizó porque la empresa constructora quiso hacer un reformado que sobrepasaba los límites admisibles y el gobierno consideró que era mejor rescindir la obra y volverla a sacar a concurso. Que le quede claro, Eso en primer lugar. En segundo lugar, si las aguas que bajan por el río Diel son tan perjudiciales y tan tóxicas, algunos de estos informes científicos que yo sé que están interesados porque tienen intereses económicos en depurar las aguas del río Diel, ¿me puede explicar algún informe por qué en la población del águila pescadora en el paraje natural de las marismas de los Diel tiene la población más elevada de la historia? ¿Es que las marismas de los Diel están contaminadas? Pues no deben de estarlo cuando las poblaciones de los animales que allí se alimentan y que allí viven están en el mejor estado que se conoce. Yo ahí lo dejo. Esos científicos deberían de ir allí a las marismas del Odiel a ver por qué esas aguas no están contaminadas. Porque no lo están. Sí. Yo me fiaría más de un informe científico que de las águilas pescadoras, creo yo. Bueno, pues bueno. Sí, bueno, Álvaro quería también decir algo. Perdón, esas águilas comen allí, y beben allí. Claro. Comen y beben allí.
Como bien ha dicho Fernando, y yo creo que estas cosas es bueno que las aclaremos, ¿no? Podemos tener disparidad de criterio, pero yo creo que a los ciudadanos le tenemos que decir la verdad de las cosas. Y la verdad de las cosas es que el gobierno de Mariano Rajoy en el año 17 comenzó la obra. Una vez hecha la moción de censura por parte del gobierno de Sánchez y llega al poder, la obra se paraliza, el modificado del proyecto llega al Ministerio y es el gobierno de Sánchez el que decide que la obra no se continúe. Punto primero. Y eso es tal como yo estoy contando. En segundo lugar, hay una declaración de impacto ambiental aprobada por la Administración estatal que le da validez no solo a la obra, sino también a las características que desde el punto de vista del proyecto y de las medidas correctoras que lleva incluido garantizan el uso del agua. Y eso no es palabra de Álvaro Burgos, viene recogido en el proyecto, palabra de los técnicos que son los que saben en esta materia, y a partir de ahí, como bien ha dicho Fernando, tenemos que tener en cuenta que el agua que corre por el ámbito donde hoy debería estar hecha Alcolea y que también llega a otras presas, la está consumiendo Huelva, con los tratamientos pertinentes. Y a día de hoy no hay ninguna noticia de que ese agua no sea apta para el consumo ni del riego, ni de la industria, ni siquiera del consumo humano. Yo creo que esto es importante lo que hablemos, que lo pongamos encima de la mesa y sobre todo que cuando hablemos de esto, si después hay que hablar de sanidad o de lo que haga que hablar, lo hablamos, pero no mezclemos una cosa con otra porque entonces desviamos el tiro. Y esta provincia tiene recogida en las principales normas autonómicas y estatales aprobadas por todos los partidos políticos esas infraestructuras. Es decir, no tendría sentido que el Gobierno de España o cualquier otro representante del Gobierno pusiera en solfa esa infraestructura cuando usted, en los planes hidrológicos anteriores, en la Ley 10/2018 del Congreso de los Diputados, ha puesto encima de la mesa el desarrollo de esas infraestructuras para llevar adelante lo que se ha dibujado en esas leyes. Y en esas leyes se ha dibujado que esta provincia no solo tiene que mantener el regadío actual, sino que tiene que crecer, que tiene que desarrollar una serie de infraestructuras en el ámbito de la industria de hidrógeno verde, que la minería en esta provincia quiere seguir potenciándose y desarrollando determinadas comarcas donde es importante para que puedan mantener el empleo y la economía social, y así sucesivamente. Eso está escrito. Eso se podrá estar de acuerdo o no, pero está escrito y está aprobado por todas las administraciones de los distintos grupos políticos, de los distintos colores políticos. A partir de ahí podremos estar de acuerdo o no, pero esa es la realidad. Bueno, pues Eligio. Sí, lo que no entiendo es que el señor Balufo hable de prisas. Después de 8 años paralizada, una obra que tendría que ser de carácter de urgencia, terminarla. Me sorprende muchísimo. Igualmente, no sé qué es lo que ocurre aquí en Andalucía, es que hay un problema de que los diputados nacionales, autonómicos, de todos los partidos políticos no se llegue a un consenso para desarrollar las infraestructuras que faltan. Es que eso es lo que nos preguntamos los ciudadanos. Y después, bueno, a mí como ciudadano me da igual que venga el dinero a nivel nacional o de la Junta de Andalucía, porque al final ambos lo pagamos con nuestros tributos. O sea, y esto hay que terminarlo, si no estamos en riesgo otra vez de sequía. No sé qué problema, cuál es el problema. O sea, el tema medioambientalismo, sí que hay un problema medioambiental que está promoviendo el Partido Socialista en este caso, y bueno, y está dinamitando el desarrollo de nuestra provincia, no solamente en esta materia, pero en general. Entonces, bueno, los ciudadanos lo que queremos es ejecuciones y que no se paralicen eternamente las obras de infraestructuras tan necesarias para el desarrollo económico de esta provincia. Los problemas medioambientales no son inventos del Partido Socialista ni de ningún partido. Los problemas medioambientales están ahí y lo responsable es hacerles frente. Si hay acuerdos que están establecidos y esos acuerdos recogen cómo se va a descontaminar esas aguas, adelante, que se haga. Pero tenemos que tener la ciudadanía garantía de que las administraciones velan por la salud pública, porque ya estamos acostumbrados a ver cómo eso no ocurre, cómo la salud pública es lo último que miran ciertas administraciones. Entonces, ¿la solución cuál sería, José Antonio, para que esas presas, el desdoble fuese una realidad y la presa yo no soy técnico porque en claro, asunto. lo que es algo que es palpable, que es tangible, Claro. es que se necesitan, o sea, Se tanto necesita. la presa de Eso hay Alcolea como el consenso. Yo he desdoble. empezado diciendo que hay consenso en que se necesita y se tiene que hacer. Se tiene que hacer con garantías. Cuando tengamos esas garantías, pues adelante que se haga. Yo soy partidario de que colabore el Gobierno central y el Gobierno andaluz, por supuesto. ¿Y el Gobierno central por qué trata de esta forma a la provincia, a su juicio, José Antonio?
No lo sé, habría que preguntarle al Gobierno central. Yo no formo parte del Gobierno central, ni lo apoyo precisamente, así que habría que preguntarle, por supuesto. Sí. Necesitamos que nos traten como lo que somos, ciudadanas y ciudadanos de primera. Sí. Fernando. Mira, yo no quiero volver al tema de la idoneidad de las aguas. Dice que necesita garantías de que las aguas son buenas y que no van a incidir en la salud pública. Reitero lo que ha dicho Álvaro. Hay unos estudios técnicos, hay una guía aprobada que está hecha por expertos, no está hecha por legos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Poner en cuestión la guía? Pues entonces vamos a poner en cuestión muchas más cosas. Quiero decir que por mucho que repitamos el mantra de que las aguas no son buenas, que es la excusa que tiene el Partido Socialista o que la que ha utilizado para no reanudar la obra, pues no es cierto. Y además el ejemplo que le he dado es, usted tiene miedo a que el agua que salga por su grifo no sea potable y se la está bebiendo el águila pescadora y no se muere. Y es más, aumenta su población. No quiero hablar más del tema. Es que es absurdo. Aquí lo que hay es una voluntad política de no hacer obras hidráulicas. Y yo incluso, por lo que el ejemplo que les he dicho antes del Valle de la Almanzora, creo que están incluso en contra de la agricultura intensiva, porque consideran que los agricultores somos una especie de terroristas medioambientales cuando somos lo contrario. O sea, quien cuida del medio ambiente, porque sabe que es donde está su pan, es el agricultor. No es el que está en la ciudad comiéndose lo que nosotros producimos. Pero bueno, se han empeñado en que nos tienen que eliminar, no sé a beneficio de quién, y parece ser que, oye, pues poco a poco lo van consiguiendo. A unos no nos hacen obras, a otros no les dan posibilidades de tener agua, pero esa es su política. Y es que además lo triste, como bien ha dicho usted, es que, dice, es que las administraciones se tienen que entender. Pues claro, ¿por qué se ha hecho una transferencia de las competencias de la cuenca del Tinto y Piedras a la Junta de Andalucía sin hacerle totalmente todas las transferencias? ¿Por qué la Junta de Andalucía no puede hacer las obras que necesita en su cuenca? Porque son competencias del Estado. Esto no pasaría en Cataluña, ¿verdad? Ni pasa en el País Vasco. Bueno, en definitiva, Álvaro, en este momento estamos en punto muerto en lo que podría haber sido ese encuentro entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central para tratar de desbloquear la situación de la presa de Alcolea. ¿Hay esperanza y posibilidades de que se reconduzca la situación? Con este Gobierno en Madrid yo no tengo ninguna. Y no hay quien pueda pensar, bueno, ¿qué va a decir él, que es representante del Gobierno andaluz y del Partido Popular? Los hechos avalan lo que estoy diciendo, ¿no? Y lo peor de esto es que la información que yo creo que es bueno que conozcan los ciudadanos es que en el año hidrológico 24-25, que ya está a punto de finalizar, el año pasado dejamos escapar al mar 600 hectómetros cúbicos por no estar hecha la presa de Alcolea. Es que hablamos de Alcolea, pero nos olvidamos de que está también el canal de Trigueros pendiente, el trasvase al Condado, que son 16 obras declaradas de interés general del Estado las que están paralizadas. Y mientras que esas infraestructuras no se lleven a cabo, insisto, ¿cuál es el modelo productivo que el Gobierno de España o el Partido Socialista tiene para Huelva? Esta provincia es agricultura, es turismo, es minería, es industria y después otra serie de actividades menores complementarias. Todas esas actividades que estoy diciendo necesitan del recurso del agua. Y además, lo positivo es que vendría una revolución social a Huelva de tal forma que no solo se generaría más empleo, sino que en el caso de la industria verde o en la minería que llega, vendría empleo más cualificado, más diverso, para que también las generaciones que vienen tengan opciones de poder trabajar en otros sectores con mayor cualificación. ¿Quién puede estar en contra de eso? ¿Quién puede estar en contra de una provincia que además, desde el punto de vista medioambiental, es la que hace mayor esfuerzo en Andalucía y parte de España? Tenemos 1 millón de hectáreas de superficie y el 75% de la superficie forestal de Huelva, el 75% es de superficie forestal, solo el 5% es regadío. Multitud de provincias en esta comunidad autónoma y en España tienen muchísimo más regadío con nosotros proporcionalmente hablando. ¿Por qué no tiene derecho esta provincia a seguir creciendo en el ámbito del regadío? Bueno, pues vamos a hacer un breve alto en el camino para la publicidad. Tenemos que ir a publicidad. Despedimos a Fernando González. Muchas gracias, Fernando. Ojalá y haya una solución pronta a esta situación que nadie desea, porque lo que sí está claro es que la presa de Alcolea, por ejemplo, es más que necesaria. Ojalá, muchas gracias. Pero ya le digo que lo veo difícil. Bueno, pues ojalá, aunque parece difícil, pero ojalá y tengamos una solución y tengamos una buena noticia en este sentido. Seguiremos muy pendientes. Hacemos un breve alto en el camino para la publicidad y en cuestión de segundos, aquí continuamos.
hemos puesto el punto de mira en la situación hídrica a nivel provincial. Ha estado con nosotros también el presidente de la plataforma Huelva Riega, Fernando González, al que hemos despedido, y damos en este caso la bienvenida a Julio Díaz, que es colaborador habitual de esta casa, politólogo, analista de actualidad. Julio, muy buenas, bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Encantado de estar con vosotros. Pues nuestro rótulo dice que sin noticias ante la presa de Alcolé del desdoble del túnel de San Silvestre. Y en pocas palabras, a Julio, ¿esto por qué y hasta cuándo? Pues profunda decepción, aunque para mí era algo esperado. Ya lo manifesté en alguna tertulia que hemos tenido sobre esta misma cuestión. El Gobierno de España, en mi convencimiento, no quiere cumplir con la ley, no quiere cumplir tampoco con el trapase, porque no le interesa a los votantes que tienen seleccionados en otras latitudes, en los núcleos urbanos y en lo que es su semillero de votos, y de luego no quiere cumplir con Huelva. Digan lo que digan los representantes provinciales, y esto le está haciendo también mucho daño a la provincia de Huelva y a los onubenses, sobre todo a nuestros sectores productivos, y también a Doñana, hay que decirlo. Yo no espero que el Gobierno de España, que este Gobierno de Pedro Sánchez, ejecute ninguna infraestructura hidráulica en la provincia de Huelva. Así que profunda decepción, pero esperada una vez más, y dirá lo que quieran decir en las sucesivas campañas electorales, pero no van a mover nada para ejecutar ninguna infraestructura hidráulica, y es una lástima porque vamos a empezar con las restricciones en breve, seguramente, y esto pues tensiona a nuestros sectores productivos y nos dificulta el desarrollo, la generación de riqueza y empleo en la provincia de Huelva, y lastra también, y termino, Antonio, lo que sería la recuperación necesaria y el mantenimiento, sostenimiento de la diversidad y la sostenibilidad en los márgenes de Doñana, que también se necesita ese agua para eso. Claro. Bueno, lo apunta Julio, Álvaro, las restricciones. Esta semana está lloviendo, como todos conocemos, pero ¿será suficiente este agua? No. El suelo está muy seco y se necesita que llueva en cantidad para que empiece a haber las correntías y llegue el agua hacia los embalses. Nos tenemos que llevar unos pocos de días lloviendo sin parar para que empiece a haber aportaciones, ¿no? Y como antes se decía, y tú acabas también de apuntar, en unas semanas, si no llueve en condiciones, volveremos de nuevo a la situación de escasez moderada y posteriormente a la severa, si la situación se agravara, y volverían las restricciones, lo cual fundamentalmente para el campo, que es quien tiene una restricción mayor, sería, si no letal, porque bueno, ellos acaban poco más o menos al final con los riegos, jugando y buscando en las parcelas cómo regar, en qué fecha y cómo, para poder seguir adelante, pero evidentemente se pone en riesgo la producción, y detrás de la producción viene el empleo que también genera el campo, ¿no? Claro, una situación preocupante en cualquier caso, se mire por donde se mire, ¿no, Eligio? Sí, efectivamente. Yo vuelvo a decir lo mismo, o sea, hemos perdido el año 2024-2025, ha sido muy fuerte a nivel de lluvias, hemos perdido muchísima cantidad por falta de infraestructura. Es que casi todo el agua se va al mar directamente, sí. Claro. El agua de 3 años, por dar un dato, el agua de 3 años que consume toda Huelva se ha ido al mar. Se ha ido al mar, ¿eh? El caso es que no son los 8 años, no olvidemos que Huelva, esta falta de infraestructura, llevamos 40 años atrasados. O sea, es que son, es que no sé qué es lo que decía Álvaro Burgos, o sea, qué es lo que tiene qué es lo que tiene pensado el gobierno para esta provincia. Sí. Bueno, José Antonio. Sí, la falta de infraestructura evidentemente es un problema que tiene esta provincia y que tenemos que resolver, evidentemente. Por supuesto, hacer posible con la colaboración entre las administraciones. Hace un momento el señor Burgos glosaba un poquito todos los retos, digamos, de desarrollo, ¿no?, que tiene nuestra provincia. Yo creo que hace falta decir que esos desarrollos tienen que ser de manera sostenible. Sin lugar a dudas. Efectivamente. Yo creo que eso muchas veces lo olvidan las administraciones, porque hemos tenido desarrollo industrial y con ello ha venido las balsas de fosfoyesos que padecemos en la ciudad de Huelva. Hemos tenido desarrollo agrario y prácticamente Doñana está en una situación de crisis agónica, que parece que tenemos que resolver de algún modo, ¿no? Es decir, que necesitamos desarrollo, pero que sea sostenible. Y esas garantías de sostenibilidad
es lo que yo creo que toda la ciudadanía bueno, demanda a las administraciones. Vamos a ir concluyendo, José Antonio, porque queremos también mirar a una situación y a un triste aniversario, lo decía anteriormente. Esta semana se cumple justamente un año de aquella fatídica, de aquella tragedia que se cobró la vida de unas 230 personas en Valencia, La Dana. Ya saben ustedes, imágenes que no se nos olvidan. Conocemos datos como, por ejemplo, que las ayudas del Gobierno central aún no han llegado a más del 80% de las familias que las solicitaron en su día. También conocemos que el presidente Mazón sigue ahí pese a todas las voces que le están pidiendo, bueno, pues la dimisión. ¿Qué balance o qué conclusión, qué valoración hacemos, Julio, de todo esto? Bueno, pues yo voy a decir con mucha claridad que el presidente del Gobierno está haciendo una política canalla, el Partido Socialista. ¿Y por qué la califico así, tan duramente? Porque, como hemos visto también en los incendios y como hemos visto en otras crisis que ha habido en este país, pero singularmente en La Dana y los incendios este verano, pues no ha puesto en marcha el mecanismo de emergencia nacional, la ley de emergencia nacional, que está en su potestad poner en marcha, más allá de que la competencia de extinción de incendios, de protección civil, estén residenciadas en las comunidades autónomas. Y además han sido comunidades autónomas en las que ha habido incendios, o La Dana, donde más daño ha hecho, han sido en comunidades autónomas como Valencia, en Galicia en esta ocasión, y en Castilla y León, que son comunidades autónomas donde no gobierna el Partido Socialista. Entonces ahora estamos viendo los mítines que está haciendo Pedro Sánchez, la utilización partidaria que está haciendo del dolor y del daño que estas catástrofes han causado y están causando todavía en los familiares. Y no solo es que no les llegue la ayuda por parte del Gobierno de España como estaba prometida, como por cierto todavía falta en la isla de La Palma, ¿no? Después de la erupción del volcán y en otros sitios donde el Gobierno de Pedro Sánchez pues no está, llega tarde y en algunos casos ni se le espera, pero sí mitineando y sí utilizando el dolor de las personas para arañar un puñado de votos. Pero no le va a ser suficiente, sin lugar a dudas, porque esto ya no se sostiene, pero es muy miserable y muy canalla hacer política incluso con la muerte de más de 200 personas en la Comunidad de Valencia. Y antes de que se ponga encima de la mesa, yo también creo que Mazón no debe ser el candidato a la Generalitat de Valenciana. Ahora, sí espero que la justicia haga su trabajo y que todo el mundo que ha cometido irresponsabilidades, bien por acción o por omisión, porque allí también había infraestructuras hidráulicas también para reconducir el riesgo de avenidas, concretamente en el Barranco del Pollo, que era de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, donde hay puesto a un concejal que, con todo mi respeto, está incluso desaparecido, igual que todavía lo está Teresa Rivera o lo está la ministra Ágese, y han tenido la mayor parte de la responsabilidad en las avenidas de agua y en la no ejecución de las infraestructuras. Por no decir que Chimo Puig, como presidente de la Comunidad Valenciana, también paralizó los recursos que venían para ejecutar reformas que hubieran incidido positivamente que esta tragedia no hubiera pasado. Álvaro. Ha puesto de manifiesto una cuestión que es fundamental y que antes no la hemos tocado, que es en relación al papel de seguridad que juegan también las presas. No solo en la Comunidad Valenciana, sino también en la propia provincia de Huelva, ¿no? No nos olvidemos que municipios como Javier León o la propia Huelva capital, pues están en el ámbito de por donde discurre gran parte del agua que viene por la cuenca de lo que es Alcolea, y evidentemente ante una situación, incluso ya el año pasado hubo, no me gustaría, digamos, alarmar, pero hubo ciertos momentos en los que en el ámbito de la presa alguna parte de la infraestructura cedió de lo que está hecho, ¿no? Eso pone de manifiesto la importancia de lo que estaba diciendo Julio, en la medida en que yo puedo llegar a entender que a la hora de la toma de decisiones de este tipo, que son complejas, alguien pueda no estar a la altura. Pero yo que he estado tanto en el Infoca como ahora, ya que las dos consejerías se separaron, la de Agricultura y Medio Ambiente, en la anterior legislatura estuvimos juntos y yo formaba parte de delegado de las dos, digamos, y ahora estoy dentro del equipo de lo que denominamos el equipo de gestión de las posibles danas que se puedan dar, en este caso en la provincia de Huelva, ¿no? Y estamos, cuando llega un momento crítico, 24, 48 horas o las que hagan falta, conectados al móvil, incluso algunas noches sin dormir, si vemos que la situación se puede poner crítica, ¿no? A partir de ahí, si uno tiene al lado a los mejores técnicos, yo creo que en las administraciones los hay muy buenos, de las distintas colores políticos de las administraciones, hablo ahora de funcionarios, estrictamente de funcionarios. Cuesta trabajo entender, evidentemente las desgracias ocurren, pero yo creo que en el caso de la Comunidad Valenciana, como bien decía Julio,
hay que depurar todas las responsabilidades por parte y parte. Y hay dos administraciones fundamentales que tienen competencia, bueno, tres, porque igual en el ámbito municipal, lo que se refiere al ámbito de las competencias urbanísticas y el desarrollo de cómo se ha tenido esa zona de Valencia, también haya que dar explicaciones, ¿no? Pero a partir de ahí, que la justicia haga su trabajo y quien tenga que pagar los errores que se cometieron en ese momento, que los paguen. Repito, no es fácil cuando alguien te viene a nivel técnico y te dice hay que desalojar, hay una serie de viviendas o de zonas que corren peligro, pero yo creo que en estos casos lo primero que hay que hacer es prevenir antes que no cometer un posible error, vamos a decir, político de he desalojado a la población y me he equivocado. Lo primero, las vidas humanas, y después un posible error que igual la incidencia es menor, como ocurrió, por ejemplo, en Huelva cuando se habló el año pasado, creo recordar, de, han dejado un día a los chavales sin colegio, finalmente no ha llovido, y al día siguiente cayó la de Dios, ¿no? Benditos errores, si eso hace que pongamos por encima la vida de las personas, a después tener que lamentar la muerte, como ocurrió en la Comunidad Valenciana de más de 200 personas. José Antonio. Sí, yo comparto la evaluación que hace Burgos. Yo creo que las valencianas y valencianos, posible que estén quejosos por los retrasos de las ayudas del gobierno, pero donde están mostrando absoluta indignación es por la permanencia del señor Mazón en la presidencia. El domingo hubo la 12ª manifestación masiva en las calles de Valencia pidiendo la dimisión de un señor que no estuvo todo el día, como tú dices, al móvil, estuvo desaparecido durante la mayor parte de la jornada, ha estado mintiendo sobre qué hizo ese día, ha impedido que ciertos vídeos llegaran hasta la jueza, y yo creo que lo que es en estos momentos un absoluto desprecio a la población valenciana y a las víctimas es que este señor siga al frente de la comunidad valenciana. Aquí nos encontramos con un patrón en el que ciertas políticas irresponsables por parte del PP están causando víctimas. Están causando víctimas en Valencia, están causando víctimas en Andalucía, con la crisis de los cribados, que aquí hablamos mucho de las infraestructuras de Huelva, pero el problema que tienen mucha gente en Huelva es qué ha pasado con mis pruebas diagnósticas. Tendré cáncer, se me habrá desarrollado, se habrá formado de una metástasis, porque sabemos que desde 2021 la Junta de Andalucía ya se vio impotente para poder comunicar los resultados de estas pruebas diagnósticas. Una crisis que ha provocado ese afán del PP de convertir todo lo público en negocio. Y, por supuesto, también tenemos que mencionar qué pasó con las residencias en la Comunidad de Madrid, con la señora Ayuso, donde 7.000... Sí, pero estamos poniendo el punto de atención ahora porque nos podemos llevar horas y horas, José Antonio. Estamos hablando, en este caso, de la Dana de Valencia, de este aniversario. Privado, pero quiero decir que es que nos encontramos con una serie de casos en donde vemos que ciertas políticas causan víctimas. Sí, bueno, y son las políticas neoliberales que convierten lo público en un negocio. Y yo creo que cuando hablamos del aniversario de la Dana, lo primero que nos llama la atención es cómo es posible que el PP mantenga en su puesto a ese señor Mazón, que es el responsable principal de todo lo que ocurrió, sobre todo por su inacción, por su desaparición. Sí, bueno, pues Eligio. Disculpa, pero yo no puedo decir de que Mazón sea el responsable ni la comunidad de Valenciana. La responsabilidad, vamos a ver, aquí se dice que para el desarrollo de la presa de Alcolea, dice el gobierno que es competencia del gobierno. Ahora estamos en Valencia y recula, y ahora las competencias, ¿de quién son? Es que lo son, ¿Son de la comunidad o es del Estado? Todas las competencias de salvamento y en previsión de estas catástrofes son no, de salvamento no, el origen. Son autonómicas. ¿Dónde viene el origen? ¿Dónde viene el origen? Las principales, las importantes. No. Hay un momento en el que en función del nivel de la emergencia, la situación la puede seguir llevando la comunidad autónoma o tiene que entrar el Estado. Algunas veces a petición de la comunidad y otras veces... ¿Tú defenderías la actuación de Mazón? No, el problema es que tú estás, digamos, sentenciando. Y yo no tengo información, y creo que tú tampoco. El pueblo valenciano lo está sentenciando día tras día. Muy bien, manifestación. Respecto a las manifestaciones del pueblo, yo ni cuando gobierna uno ni cuando gobierna otro tengo nada que decir. Libertad y que el pueblo salga a la calle cuando le parezca oportuno. Pero yo no tengo pruebas, igual que creo que tú tampoco, de que Mazón sea el responsable de lo que allí ocurrió. Y además, no puedes acusar al Partido Popular de que siga manteniendo a Mazón ahí, porque es que el acta es de Mazón. Por mucho que quisiera Feijóo o cualquier dirigente político que le pudiera decir
Esto no es una cuestión como ha ocurrido en el caso de Andalucía, que dicho sea de paso, es de los pocos gobiernos donde dimite alguien o se cesa a alguien. El gobierno de España, al que ustedes dais soporte, no dimite nadie, pase lo que pase. No soporte a ningún gobierno, ¿eh? Bueno, sí, hay muchas veces que por activa o por pasiva se puede mantener el gobierno. Y claro, aprovechar que pasa el Pisuerga por Valladolid para meter los temas sanitarios, cuando hay comunidades autónomas donde está pasando lo mismo que en Andalucía, cuando ha salido una exconsejera del PSOE a decir que lo que se está diciendo de manipulación de datos no puede ser, porque el sistema está prácticamente de alguna forma encapsulado para que solo sean los profesionales, incluso dejando huellas, eso es culpar a los políticos de una cuestión que no es propia de la política. Y cuando además ponemos en duda la gestión pública de la Junta de Andalucía en materia sanitaria, estamos obviando que hoy se está invirtiendo un 50% más de lo que se hacía en el año 2018, que se han incrementado los profesionales, que se han hecho muchas más infraestructuras. Es decir, la inversión por habitante ha aumentado muchísimo más respecto a lo que el gobierno de la Junta de Andalucía, y que no está la privatización. Si va la privada, eso no es cierto. Eso no es cierto. El mensaje de la privatización no es cierta. La podéis repetir 500 veces, pero los números no avalan eso. Es más, la privatización la trajo Andalucía, la que hoy quiere ser... falta de asistencia de la gente. Terminar. La privatización la trajo Andalucía, la que hoy quiere ser presidenta de los andaluces. La misma que dejó en los cajones miles de millones pendientes de factura. La misma que despidió a 7.000 y pico de sanitarios en la comunidad autónoma. Luego, por tanto, cuando a la hora de poner modelos, y volvemos a lo mismo que decíamos antes, de lo que le queremos ofrecer a la población, hay que dar toda la información. Porque si no, caemos en que Andalucía, Ayuso, la Comunidad de Madrid y los números y las cifras lo que dicen es que el mensaje que usted está diciendo no se sustenta porque no es cierto. Hombre, lo que no se sustenta es el mensaje que tú estás diciendo. Pues yo estoy dando datos. No, pero tu mensaje lo que lleva es a culpabilizar a los profesionales. Dice, la administración lo hace bien. Eso yo ni lo he dicho ni lo pienso. Pero se puede deducir de tus palabras. No se puede deducir porque yo no lo he dicho. Que no ha dicho nada parecido. Bueno, yo sí lo he entendido así. Vale. No sé yo si... Yo sí he entendido que de su discurso se puede deducir que al final son los profesionales los que lo están haciendo mal. Es que precisamente ha dicho lo contrario, creo yo. Como está todo perfectamente encapsulado, son los profesionales que manejan eso los que lo hacen bien o los que lo hacen mal. Yo creo que es una evidencia que la sanidad pública andaluza está en un proceso de desmantelamiento. Ya no es solamente que no tengamos acceso a las pruebas diagnósticas, es que la asistencia primaria te llaman para dentro de 15 días. Es que resulta que de salud mental no tenemos noticia. Es que resulta que tú hablas mucho del desarrollo de Huelva y no tenemos noticia. ¿Ves cómo al final llevamos el debate? Llevamos al debate a lo que tú quieres. A lo que tú quieres cuando estábamos hablando de infraestructura, sí, pero. No te gusta que te interrumpa. Claro, pero al final caemos en el. Vamos terminando, pero José Antonio, que este tema lo tocamos la semana pasada y la anterior. Pero cualquier señor ha intervenido, claro, pero no podemos estar cada semana tocando lo mismo. Antonio. ¿Sabes? Sí, Julio nos pide... Aquí lo que tocamos todas las semanas es el tema de Alcolea y San Silvestre, cuando realmente lo que las andaluzas pero el tema de la sanidad, por ejemplo, el tema de la sanidad lo tocamos profundamente la pasada semana, ¿no? Sí, Julio. Solo decir una cosa. Julio y después Eligio. Sí, Julio. Sin ánimo de polemizar, pero hay algo que es evidente para los que creemos en la división de poderes. Aquí los ciudadanos no sentenciamos nada. Aquí quien sentencia son los jueces. Esto es el populismo más rancio que tanto daño le está haciendo a este país. ¿Qué es lo que sí veo yo? Y entiendo que el representante de Podemos, Jesús, no sé si se verá concernido por lo que voy a decir, porque efectivamente no forma parte del gobierno, que aunque lo ha estado apoyando, y la legislatura anterior sí formó parte de él. Yo veo una estrategia por parte del gobierno de España en cerrarle los grifos literalmente en el tema de la infraestructura y también del agua, yo creo que se entiende muy bien, y también en cuanto a la financiación autonómica y en cuanto a la asignación de recursos, por ejemplo, médicos, cuerpo y fuerza de seguridad del Estado, jueces, para que los servicios públicos no funcionen bien, porque saben que parte del voto, cuando el ciudadano lo configura, también es por su seguridad, por cómo funcionan los servicios públicos. Y como no gobierna la mayor parte de las comunidades autónomas de España, pues ahora quiere ponerse como en cabeza de la pancarta diciendo que ahora ellos son la solución. Cuando yo he vivido en Andalucía, lo puedo decir, lo he vivido en primera persona, yo tuve la primera negociación de los presupuestos del año 2015, donde lo que tuvimos que hacer es recuperar el 100% de las horas y el 100% del sueldo a los profesionales del SAS, porque se había recortado en sanidad. E ir negociando en todos los presupuestos sistemáticamente el incremento de recursos para la sanidad, de tal manera que hoy en día son casi el doble, son más de 16.000 millones de euros. De un presupuesto que ha crecido de 39.000 millones a los más de 51.000 millones que hay. Pero a pesar de eso, hay infraestructuras que son muy costosas. ¿Cuántos hospitales, cuántos centros de salud
hay en toda Andalucía. ¿Cuántos colegios hay? Por ejemplo, más de 1.100 centros educativos solo públicos. O sea, gestionar todo esto es muy costoso. El Gobierno de España lo sabe. Y sabe que no nos está financiando bien y que no nos está proveyendo de jueces, de policía, de guardias civiles y también de los médicos que necesitamos. Ahora vamos a tener en Huelva la especialidad de medicina por fin, pero no la teníamos hasta hace poco, no la vamos a tener. Entonces todo esto, en mi opinión, es una forma de hacer política muy, muy destructiva por parte del Gobierno de España. Más allá de que haya podido ver errores, y con esto termino, Antonio, porque yo he escuchado a la asociación AMAMA en una entrevista que le hace Antena 3 decir que van a seguir enviando reclamaciones hasta que hagan hundir el SAS. Mira, el reclamar lo que se necesita para que funcione mejor la detección del cáncer de mama y se arreglen los problemas, me tienen al lado, pero si lo que van es hundir el SAS, me tienen enfrente. O sea, que son posturas diferentes. O sea, centrémonos, tranquilicémonos y hagamos las cosas bien. Y para esto hay que huir de los populismos, sin duda. Bueno, pues Eligio. Yo vuelvo a la Dana, y la Dana se acentúa en las actuaciones. La falta de las políticas del gobierno ha acentuado la Dana, el efecto de la Dana. Eso es lo que tenemos claro todo el mundo. Se ha demostrado. Y ya está. O sea, y a partir de ahí hay más muertes debido a eso. Y ahora, ¿por qué se quiere excluir el gobierno, salir del gobierno de esas responsabilidades? Es lo que no entiendo. ¿Por qué se le quiere trasladar a la Comunidad Valenciana? Bueno, o sea, pues hay problemas. O sea, ¿por qué? O sea, las políticas medioambientalistas del gobierno son las que han acentuado muchísimo el efecto de la Dana, porque la Dana no es nueva. Se nos va el tiempo de las manos, Eligio, tenemos que ir poniendo el punto final, pero no me gustaría terminar sin una cuestión bastante importante. Junts, que le ha dado finalmente el portazo al gobierno de Pedro Sánchez. Esto, lo comentábamos anteriormente, puede ser teatrillo, puede ser que ahora vaya en serio. Julio, ¿cómo vemos el tema? ¿Esto conducirá a un adelanto electoral a nivel nacional? ¿Es más de lo mismo? ¿Qué opinión le merece? Bueno, Junts ha hecho un movimiento porque ve que Alianza Catalana le está comiendo terreno electoral en votos, pero también le está robando cuadros dirigentes de Junts. Entonces, bueno, pues los alcaldes y la gente que está a pie de tajo en los municipios, pues está nerviosa porque van a perder poder y van a perder influencia y van a perder el sillón, que al final es lo que sustenta la estructura para mucha parte de Junts en Cataluña, ¿no? Y esto es lo que lo ha obligado a moverse, porque Puigdemont estaba con su interés personal de que el Tribunal Constitucional acabe avalando la malversación para que la amnistía sea completa y él pudiese volver. Claro, pero Julio, pero quedarse en minoría al gobierno central, esto implica que sin el apoyo de Junts, ya digo, se queda en minoría y esto se va a ver un poco atado de pies y manos. Esto conducirá a Pedro Sánchez finalmente a adelantar. Para un presidente normal, que no lo tenemos en este momento en este país, que no se atrincherase en la Moncloa y quisiese mantener el poder a toda costa para defenderse de lo que se le viene encima, pues lógicamente sería que hubiese disolución de las Cortes y elecciones. Pero no es el caso. Lo que sí es cierto, y esta mañana lo han dicho algunos contertulios muy acertadamente, es que se ha rajado el telón del escenario y estamos viendo lo que hay detrás. O sea, esto es así. O sea, un gobierno bunkerizado en Moncloa que se ha convertido en la guarida del lobo, gobernando a toda costa y tratando de aprovecharse de todo el sufrimiento que está causando lo que no hace o lo que hacen mal los demás y en ningún caso moviéndose. O sea, va a tratar de tender una cortina de humo, pero yo creo, Antonio, y con esto termino, que en breve, hoy precisamente, que ha declarado el exgerente y todo lo que se va a derivar de esta cuestión, porque ahí van a salir cosas que van a acabar con el gobierno de Sánchez. En mi opinión, con esto termino, Pedro Sánchez era el jefe de la banda. Aquella banda que no sé si recordarás que Albert Rivera en el Congreso de los Diputados anunciaba que ha sucedido todo lo que él dijo, pues el líder de la banda era Pedro Sánchez y muy pronto lo vamos a saber y este gobierno va a terminar. Pues Álvaro, 30 segundos. Los que llevamos en esto de la política unos años sabemos que cuando alguien de alguna forma se baja del barco de un gobierno debe de tener detrás un plan B. Es verdad que la política en este país ha cambiado y lo que antes valía hoy no vale y la forma de actuar antes hoy no se lleva adelante, ¿no? Pero mi pregunta y mi duda es, ¿y ahora qué? Si Junts, de cara a su electorado, no le plantea una alternativa, la que sea,
pues dentro de un año, si el gobierno se mantiene, la bajada del gobierno de Junts no habrá servido de nada. Claro. Porque al fin y al cabo, de forma directa o indirecta, uno puede seguir siendo muleta del gobierno actual. Entonces, para mí la duda es el plan B, y yo creo que Puigdemont tiene un plan B. Ahora, ¿cuál va a ser el plan B? Pues en el paso de los próximos meses lo veremos. José Antonio, 20 segundos. Sí, bueno, yo creo que efectivamente lo que hace Junts es más bien de cara a su propio electorado, a tratar de salvarse de la acometida que tiene por la extrema derecha con Alianza Catalana, y que realmente el problema fundamental que tiene nuestra ciudadanía es con este gobierno. Este gobierno, efectivamente, que no está atendiendo a las necesidades fundamentales de la gente, empezando por la necesidad de la vivienda y siguiendo por los servicios públicos. Yo quiero recordar que Podemos ha hecho exigencias muy claras al gobierno para poder apoyar en los presupuestos. Una, que intervenga el mercado de la vivienda. Hay que bajar por ley un 40% los precios de los alquileres, hay que prohibir la vivienda que no sea para uso residencial, hay que parar los escuadrones de neofascistas de antiocupas, hay que hacer que los grandes tenedores inviertan en vivienda social y, por supuesto, hay que romper todo tipo de relaciones con el Estado genocida de Israel. Porque ya no hablamos de Palestina, pero en Palestina el genocidio sigue adelante. Desde que se fraguó el acuerdo de paz, entre comillas, ha habido 500 personas asesinadas por parte del ejército de Israel. Y eso sigue ahí presente. Entonces yo creo que el gobierno es el que está haciendo políticas que hacen que la derecha vaya en aumento, porque evidentemente no hay políticas de izquierdas. Claro. José Antonio, elige. Que ya no sé ni lo que digo. Yo lo que no entiendo es cómo la política de España aún está en manos de un fugitivo de la justicia. Y además que no vive en España. Ya con eso creo que lo estoy diciendo todo. Bueno, pues, claro y conciso. Bueno, pues Julio, un placer tenerle aquí una vez más, como siempre. Julio es analista de guardia, podríamos decir, también es siempre que le requerimos, siempre está ahí al pie del cañón. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a vosotros, un placer. Un placer como siempre. José Antonio, un placer. Eligio, igualmente. Álvaro, un placer, muchas encantado. gracias. La próxima semana siempre, como decimos, siempre volveremos aquí en Telenova, Canal Costa Condavisión, y no olviden ustedes que durante el martes y el miércoles tienen una cita con el vino y el mar, Vimar, la cuarta edición de esta feria que convierte a la capital onubense y a la provincia en la capital de ambos sectores tan importantes para la economía provincial. Cuídense, la próxima semana mucho más.